noches, gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. Más adelante vamos a tener el testimonio de una profesional argentina, experta en la lectura de perfiles de criminales en serie. La consulta del FBI, la consulta en jueces y fiscales argentinos y también desde el exterior. Ahora que está el tema del asesino en serie sobre el tapete en la información, vamos a tener también el testimonio del periodista Antonio Ladra, que es el que más ha seguido de cerca lo que está ocurriendo con la operación Océano, esa mega causa de abuso sexual. Y hablando de abuso sexual, vamos a tocar en este primer tema, en este primer bloque, ese tema. ¿Cómo está, Leticia? Buenas noches a todos. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ya es el segundo tape que vamos a presentar del programa La Guardia de Canal 4 de Salto, que conduce el amigo Hugo Lemos. En este caso, ellos hicieron un informe sobre los testimonios que han surgido desde hace tiempo, a partir de la muerte de un adolescente, sobre lo que se considera una ruta no solamente de abuso sexual, sino de turismo sexual en el que hay involucradas menores. Y Leticia habló con la abogada del caso, ¿verdad? Sí, es la abogada de la madre de Nazarena, que es la chica, la adolescente que falleció. Si te parece, Gaby, primero repasamos en el tape el caso y después vamos un poco más a los detalles. Vamos al informe que hizo de La Guardia. Nazarena Puerto era una adolescente querida, una hija amada y una amiga muy presente. Tenía ilusiones y sueños como toda persona de su edad y la esperanza de que más allá de las dificultades algún día todo iba a mejorar. Pero el destino le jugó una mala pasada, el encuentro con las personas equivocadas y la fragilidad de un adolescente hicieron que todo terminara mal. Desapareció de un momento a otro y la encontraron días después ya sin vida. Hoy el misterio rodea su muerte y hasta ahora no hubo responsables. La fiscalía y la policía siguen investigando el caso y el mismo no está cerrado. Su luz se apagó, sus pasos ya no se sienten por la vereda de la plaza, pero su sonrisa se detuvo en el lugar y está estampada en un mural que nos recuerda todos los días que falta hallar a los culpables. Todos los días me pregunto qué pasó con Nazarena. Fue un 30 de diciembre, que en 2017, que ella me acompañó de mi trabajo y siempre ella decía, mamá, yo voy a esperar a que vos te vayas, que tomes el ónibus y todo, y me dijo, dice, voy a ir a la plaza de Porta a visitar los gurises, o sea, los amigos de ella. Fue y dice, vino de vuelta y me dice, no mamá, no hay nadie, no están, ¿me das plata para el ciber? Yo le di, y bueno, y le digo, Nazarena, no te vayas muy tarde, ella nunca dice que se iba tarde de ningún lado. Y mi pensamiento era, no puede ser, Nazarena, no puede ser, y me llamaron allá y me dijeron que tenía que ir al hospital a reconocer un cuerpo. Y fui, y bueno, lo reconocí, y bueno, me choqué, me desmayé. Y tengo esperanza de que se resuelva el caso, sí, porque alguien fue. No puede ser que todo quede porque quede nomás. Alguien fue, la llevó allá si ella no salía de la Plaza de Porte. Alguien la llevó. Fue muy conmovedor para acá, para la ciudad de Salto y a nivel nacional incluso, que te salió las noticias. De ahí, bueno, nosotras siempre que nos juntábamos con las movidas feministas, siempre nos preguntábamos por Nazarena y era una preocupación nuestra saber qué había pasado, por qué una gurisa de 16 años que tenía en ese momento, por qué terminaba así y por qué no había ningún avance de la justicia. El primer acercamiento que tuvimos con la familia de ella fue en 2019, para un 3 de junio, que estábamos ahí organizando la marcha del 3 de junio, y ahí encontramos a Leticia, su mamá, que se había movilizado. Y ahí fue que nos acercamos como para plantearle un acompañamiento y nuestra preocupación, para hacerle saber que no está sola. Y desde ahí, bueno, hasta la actualidad hemos estado como adentrándonos en todo este tema, viendo qué era lo que había alrededor de esta situación, tratando de unir un poco los hilos de cómo se desencadena todo. Comenzamos el acompañamiento y eso tenía que ver también con que Leticia no había tenido acceso al expediente, o sea, había pasado 1 año y medio
de haber encontrado el cuerpo de Nazarena en la cañada Santa Cecilia, y ella nunca había tenido un acercamiento ni con fiscalía ni al expediente, no tenía representación tampoco legal. Entonces, aprovechando un poco el vínculo que teníamos con Cecilia y Luz, bueno, generamos como una red de trabajo y bueno, iniciamos el acercamiento con fiscalía después de mucha protesta y de salir a los medios a denunciar la situación, porque era una madre que le habían matado a su hija y hacía 1 año y medio que nadie le daba razón de lo que había ocurrido. Acá hay que ver que se perdió una vida, independientemente de lo que estuviera haciendo la muchacha, ¿no? Nazarena. Pero destapó una olla que justamente vincula y además involucra un sistema de turismo sexual, de explotación sexual y de turismo sexual que involucra a las localidades, a los municipios de Constitución, Belén, Bella Unión también y Termas. ¿Qué pasa? Una triangulación. Exacto, pero ¿qué pasa? No hay una investigación profunda con este tema. Y yo creo que no, porque se habla de trata de personas. Nosotros estuvimos conversando con autoridades de Montevideo sobre el tema y nos confirman que en Salto hubo, no sé ahora por el tema de la pandemia, pero en esa época había tráfico de personas, ¿no? Y prostitución o trabajo sexual también, porque hay una diferencia, ¿no?, el trabajo sexual y la prostitución. Entonces, yo creo que ese caso de Nazarena Porto también deja muy claro que no lo ve el que no quiere ver, y me refiero a las autoridades, ¿no?, que existe una situación bien complicada en Salto con relación al tema del trabajo sexual y la prostitución. Había muy pocas hojas en el expediente. Era como que prácticamente había sido lo genérico, pero que no se había recurrido a lo específico para saber, mucho menos traer esta nueva técnica que se trajo ahora para poder verificar, y donde dice esta técnica, presenta elementos que hablan de la cercanía que podía tener Nazarena con alguna de las personas, y que hoy esas 2 personas que están involucradas estarían muy cercanas a Nazarena Porto. Hace unos meses se realizó una prueba semiótica, que es una prueba media única en Uruguay, que se realizó también para dilucidar el caso de Lola Chomnales, que pasó en Balizas hace unos años. En esa prueba se citaron a 5 personas, a 5 hombres, a declarar que estaban de alguna manera relacionados con este tema. Y lo que se sabe es que hay 2 de estos hombres que están bastante complicados porque no han pasado esa prueba. ¿Tá? Esto quiere decir que en esa prueba hubo algunas señales de que ellos están mintiendo en sus declaraciones, y lo que puede tal vez darnos un poco de luz de que se esté cada vez más cerca de saber qué fue lo que pasó y de que haya justicia para Nazarena. Yo cometí un error que es natural cometerlo, ¿no?, sobre todo cuando se trata de menores. No es abuso, es explotación sexual. Es el vínculo con menores a cambio de una retribución, de algo, no importa qué. Puede haber también casos de abuso, es otra historia, ¿no? Pero acá también se habla de un triángulo allí entre las Termas, Artigas, también se habla de Cuaraí, y está de por medio una muerte, ¿no? Sí, ahora les propongo repasar un poquito el caso. Parte del informe de la Guardia lo tenía. Nazarena Porto tenía 16 años cuando desapareció el 30 de diciembre de 2017. Apareció el 2 de enero de 2018 en una cañada a varios kilómetros de su casa. En ese momento, cuando fue el cuerpo encontrado, se hizo una autopsia que la verdad es que no arrojó datos determinantes. Lo que sí se pudo saber es que la causa de muerte era el ahogamiento, pero no pudo dilucidar algunas cosas que dijeron testigos que la vieron sobre los últimos días. Por ejemplo, que ella estaba drogada o alcoholizada,
y lo que sí dijo, o no dijo, mejor dicho, la autopsia es si presentaba signos de violencia. No se pudieron constatar. Eguiluz, Cecilia, la abogada de la mamá de Nazarena, que tomó el caso bastante después de comenzado, nos decía que parte de esas razones es por el estado de descomposición del cuerpo. Recordemos que estaba en el agua y había mucho calor en ese momento. Pero básicamente lo que dejó abierta la autopsia fueron 3 líneas de investigación: homicidio, homicidio ultraintencional y suicidio. El suicidio fue casi que descartado. Entre otras cosas, Eguiluz nos explicaba que tiene que ver con el lugar donde se encontró esta cañada, tan lejos del lugar donde ella vivía. Ella vivía en Progreso, en un barrio del departamento de Salto. Esta cañada estaba a bastantes kilómetros de ese lugar, incluso de los lugares donde Nazarena frecuentaba. Y una de las explicaciones es que ella, por sus propios medios, no pudo acceder ahí. Y como veíamos en el tape del informe de la Guardia, ahora la Fiscalía, que está trabajando sobre la línea de investigación del homicidio, están analizando lo que dejó la pericia semiótica a 5 o 6 indagados, nos decía Eguiluz, que esto sí puede traer varios avances en la investigación. Otra cosa que nos explicaba la abogada es que al haber hecho visible este caso y tener presencia en los medios, lograron tener desde parte de la defensa algunas denuncias que se les acercaron, y esto permitió ampliar el caso, ¿no? Se presenta ante Fiscalía una nueva denuncia para ampliar el caso. Una de las cosas que presentó Eguiluz fue explotación sexual, que se incluyera en la investigación esta línea. De hecho, esta muerte, no sabemos, pero parece ser homicidio, es la que desencadena de alguna manera esas cosas, eso que se hablaba en Salto por abajo, que lo manejaban algunas organizaciones sociales. El gremio de trabajadoras sexuales también participó en esto. Esto fue como el detonante para que se presentara el tema en sociedad, digamos, ¿no? Claro, lo que nos explicaba Eguiluz es que todos saben que se dan determinadas situaciones, por ejemplo en la Plaza de Deporte, que es un lugar al que concurría Nazarena, pero nadie hacía visible, y de este tema era bastante tabú y no se hablaba. Ahora les propongo escuchar a Eguiluz para que ella nos explique por qué razones pidió que se incluyera la explotación sexual en la investigación. Nosotros lo que hicimos fue un planteo a la Fiscalía de que iniciara una línea de investigación que podía tener relación con la explotación sexual, sí, porque por la serie de elementos, incluso cuando vos mirabas ya de la investigación primaria tendría que haber surgido, cuando mirabas un poco lo que habían declarado las personas que la vieron en las últimas veces que la vieron. O sea, en realidad nosotros, como ella frecuentaba un lugar donde es notorio que es sabido en Salto que hay explotación sexual, por eso nosotros vinculamos hacia allí el tema y pedimos que lo investigaran en forma concreta, y lo ponemos como un planteo de una situación de homicidio, que puede ser un homicidio ultraintencional, que pudo haber sido el caso, ¿no? O sea, que en realidad ella, por las condiciones en las que estaba, que aparentemente estaba en un estado estaba drogada o alcoholizada, la última vez que la vieron, se podía haber sido un ultraintencional. Ella tenía un modo de vida, ¿viste?, de nocturnidad y con gente que algunos de ellos estaban vinculados o hay indicios de que están vinculados a la explotación sexual. Por eso nosotros hemos encaminado todo para ahí, y de hecho el fiscal ha tomado esa línea de investigación, ¿no? Hemos planteado con fuerza el tema de la explotación sexual por este caso y por otros que entendemos que tienen que ser líneas de investigación importantes. Porque en Salto todos saben que en algunos lugares se dan situaciones de explotación sexual, y en el caso de Nazarena ella frecuentaba mucho la Plaza de Deporte, que es un lugar donde hay un ambiente que tiene que ver con la explotación sexual, y de hecho, bueno, se han tomado actas a personas que trabajan allí. Y en el caso de Nazarena era menor. Algunos indicios de lo que cuenta su propio entorno que frecuentaba la plaza da a entender de que había una situación de explotación sexual. Y este caso es muy complejo, entre otras cosas, porque había mucho hermetismo en el círculo que rodeaba
a Nazarena, no en el entorno familiar, sino el otro vínculo que tenía, ¿no? Las otras amistades o la gente que frecuentaba. Y una de las cosas que nos comentaba Iggy Luz, que este caso también fue o es difícil de dilucidar porque no está clara cuándo fue el momento en que murió. O sea, no pueden certificar cuándo fue que Nazarena murió. Y una de las cosas que nos explicaba Iggy Luz es que a la luz de los hechos y lo que públicamente salió y todos estos casos de explotación, o por lo menos lo que se empezó a ver, es que no hay una clara conciencia de lo que estamos hablando. En muchos casos se toma como normal, ¿no? Porque no estamos como sociedad preparados para hablar de este tema o no estamos claros en las consecuencias que traen para los menores. Incluso muchas veces la víctima no sabe que es víctima. El hermetismo que hay y ellas mismas no hacen las denuncias o no ratifican las denuncias. En muchos casos yo he visto otras situaciones donde, bueno, son situaciones complicadas de chiquilinas que desaparecen por un día, por 2 días, después aparecen de vuelta y cuando tienen que hacer las declaraciones y tienen miedo. Entonces no hacen ningún tipo de declaración con nombres o minimizan el tema. Entonces hay todo un tema cultural de fondo y también de los operadores. O sea, los operadores muchas veces no están preparados para abordar esas situaciones. Yo creo que en el interior sobre todo pasa muchísimo eso, ¿no? Que no hay una claridad. Hay como una negación de la situación, ¿no? Yo creo que tiene que ver con este fenómeno cultural. Hay una negación de la situación, pero después que vos empezás a conversar hay como, bueno, indicios, sí, bueno, puede ser. Yo creo que también hay todo un tema de responsabilidad de los padres que a veces les cuesta visibilizar las cosas, o bueno, en otros casos que hemos conocido y que hemos sabido y que ha habido en el departamento, terminan formalizada el propio entorno familiar, que es el que en definitiva termina haciendo la explotación sexual, ¿no? Que obtiene un beneficio económico por la actividad sexual bueno, en el caso de los menores. Así que creo que hay todo un tema cultural donde hay cosas que se aceptan casi con naturalidad y es lo que me parece que hay que hablar mucho y sensibilizar y explicar que son fenómenos que tienen que ser visibilizados con la realidad que tienen, ¿no? Y no ser minimizados porque es costumbre que pase. Eso no puede suceder. Las estratagemas con las cuales de alguna manera la llevan a ejercer actos sexuales por dinero o por a veces a cambio de algo, ¿no? Nosotros hemos tenido casos de que, bueno, que es a cambio, por ejemplo, de obsequios. O sea, todas esas cosas tienen que ver con la explotación sexual. La víctima muchas veces no sabe que está en esa situación, porque está este otro fenómeno cultural que decimos, o sea, es normal, entre comillas, o a veces la propia familia puede ser que sea cómplice, pero puede ser que sea algo normal para ellos y no se dan cuenta de la gravedad y de las consecuencias que va a tener en esos menores. Menores de edad que desaparecen por 2 días y luego aparecen sin saber dónde estuvieron, entornos familiares que de pronto participan en la propia explotación sexual, víctimas que no saben que son víctimas y sobre todo no. Y además, Luz señala que los propios operadores del sistema de justicia, la policía, los fiscales, los jueces no están preparados. No sé si eso es un problema nacional o pasa más en el interior. Si fuera así, la verdad, me parece un desprecio de la situación del interior que las autoridades nacionales deberían tomar en cuenta y preparar a los operadores judiciales para que ataquen este durísimo fenómeno. Leticia, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Nos vemos en otra tanda. Ya volvemos.